Hola, esta presentación corresponde a la segunda parte de los temarios que vamos a ver en la serie 3. En esta presentación vamos a ver dos de las reacciones más importantes que sufren los haloalcanos o los halogenuros de alquilo. Los conceptos que están vertidos aquí los ayudarán a resolver del problema 6 al problema 19 de la serie 3. Vamos a empezar viendo qué es una reacción de sustitución nucleofílica. Como su nombre lo indica, en la reacción ocurre una sustitución de nucleófilos. Observemos la siguiente ecuación genérica de sustitución nucleofílica. Tenemos un haloalcano Rx y un electrófilo I- que reaccionan para dar dos productos. Un producto de sustitución Ri y un ion X- al que llamaremos grupo saliente. Noten que tanto X- como I- son halógenos y tienen carga negativa. Pero sobre todo, noten que tienen par de electrones libres. Por lo tanto, tanto X- como I- son nucleófilos o bases de Lewis. Que el equilibrio de esta reacción esté desplazado hacia la derecha, hacia los productos, implica que I- es mucho mejor nucleófilo que X-. Entonces, ¿quién sufrió la sustitución de nucleófilo? La sufrió el electrófilo. ¿Quién es el electrófilo? Es el carbono con densidad de carga positiva de la cadena carbonada del haloalcano, el sustrato. Veamos un ejemplo real de una reacción de sustitución nucleofílica. Aquí vemos la reacción entre isobutóxido de sodio y el bromuro de etilo en alcohol isobutílico, que da un producto de sustitución llamado etil isobutiléter con 66% de rendimiento. El anión isobutóxido es el nucleófilo y el bromuro de etilo es el haloalcano con comportamiento electrofílico. Noten que en esta reacción de sustitución nucleofílica no hay una sustitución nucleofílica de un halógeno por otro halógeno, como era el caso de la reacción genérica que vimos arriba. Aquí vemos una sustitución del nucleófilo bromuro por el nucleófilo isobutóxido. Por lo tanto, la reacción de sustitución nucleofílica puede conducirnos a un cambio de grupo funcional. Este tipo de reacciones de sustitución nucleofílica pueden ocurrir por dos mecanismos o rutas energéticas diferentes. En las siguientes diapositivas vamos a ver y explicar con profundidad cada uno de esos mecanismos. Uno de los mecanismos por el cual pueden ocurrir sustituciones nucleofílicas es el mecanismo bimolecular, SN2. Veamos el caso 1. La reacción del bromuro de metilo con el ion hidróxido da metanol, alcohol metílico, más el ion bromuro. Las evidencias científicas recolectadas dicen que cuando midieron la velocidad de reacción, encontraron que existía una proporcionalidad de la velocidad de reacción para con los dos reactivos, tanto el electrófilo bromuro de metilo como con el nucleófilo el ion oxidrilo. Es decir que cuando se mantienen todos los parámetros de la reacción constantes y solo se incrementa la concentración de bromuro de metilo, encontraban que se incrementaba la velocidad inicial de reacción. Y lo mismo ocurría con la concentración del oxidrilo. Esto quería decir, o quiere decir, que la cinética de esta reacción es de orden 2. Coincidentemente con este resultado, los químicos teóricos proponen un mecanismo de reacción donde los dos reactivos están presentes en el estado de transición de alta energía, el cual es el condicionante de la velocidad de reacción en el paso lento. Entonces proponen un mecanismo en donde el nucleófilo, el ion oxidrilo, ataca al carbono electrofílico, o sea,
al carbono con densidad de carga positiva del bromuro de metilo. Y en simultáneo a este ataque, el bromuro se lleva el par de electrones del enlace carbono-bromo. Los teóricos proponen que el mecanismo de esta reacción es concertado en un único paso e involucra un estado de transición, o sea, sin la formación de intermediarios de reacción. Esto se ve claramente en el gráfico energía versus coordenada de reacción. En el nivel energético de la izquierda se ven los sustratos con un nivel de energía bajo. Luego en el medio se ve el estado de transición, que está dibujado entre corchetes, y a la derecha un nivel energético de mucho menor energía y que corresponde a los productos. Veamos con más detalle el estado de transición. En el estado de transición se muestra el ion oxidrilo de color rojo ubicado a la izquierda del carbono y del lado opuesto al átomo de bromo, de color verde. Existe un eje imaginario que llamaremos eje internuclear y que une los núcleos de los átomos oxígeno, carbono y bromo. El ataque del oxidrilo ocurre por ese mismo eje. También la salida del grupo saliente bromuro ocurre por ese mismo eje. La línea punteada no está dibujada al azar. Está indicando que en el instante en que empieza a hacerse efectivo el solapamiento del orbital del oxígeno con el orbital del carbono para dar el nuevo enlace sigma oxígeno-carbono, se va debilitando y desintegrando el orbital del enlace sigma carbono-bromo. Es decir, la formación del enlace oxígeno-carbono es simultánea a la destrucción del enlace carbono-bromo. El estado de transición es una proposición teórica, o sea, una hipótesis de su existencia, ya que nunca se pudo aislar. Este estado de transición comúnmente se lo conoce como estado de transición pentacoordinado, porque hay un instante muy pequeño donde el carbono que sufre la sustitución nucleofílica se encuentra coordinado a 5 núcleos. 3 núcleos de los átomos de hidrógenos, el núcleo de oxígeno del nucleófilo y el núcleo del bromuro el núcleo de bromo del grupo saliente. Se cree que el átomo del carbono pentacoordinado mantiene una hibridación sp2. Ahora veamos el caso 2. Esta reacción sigue el mecanismo de sustitución nucleofílica unimolecular, SN1. Se trata de la reacción entre el bromuro de terbutilo y agua, que da al alcohol terbutílico, el ion hidronio y el anión bromuro. Ahora quiero que presten atención en el carbono terciario del sustrato bromuro de terbutilo, porque es ese carbono el que sufre la sustitución nucleofílica. Vean cómo cambia el sustituyente bromo por el sustituyente oxidrilo que proviene del nucleófilo agua. Aquí las evidencias científicas mostraron que la velocidad de reacción era de orden 1. Más precisamente dependía de la concentración del bromuro de terbutilo. Encontraron que cuanto más concentrada estaba el bromuro de terbutilo en la mezcla, más rápida era la reacción de sustitución nucleofílica. Como vieron que la concentración del agua no afectaba sobre la cinética de la reacción, imaginaron que en el paso determinante de esta reacción no iba a estar involucrado el nucleófilo agua. Entonces, para entender el mecanismo de reacción, propusieron para el primer paso la formación de un carbocatión como intermediario de reacción. La formación del carbocatión se daría por ruptura heterolítica del enlace carbono-bromo del sustrato electrofílico bromuro de terbutilo. Vean cómo la flecha que sale del enlace sigma carbono-bromo se lleva los electrones al núcleo del átomo de bromo, que luego queda como anión bromuro. Una vez formado el intermediario de reacción carbocatión terciario, este recibirá el ataque nucleofílico del par de electrones del átomo de oxígeno del agua. Este segundo paso del mecanismo es muy rápido,
porque en este caso el electrófilo es un carbocatión de alto nivel energético. Luego de ser atacado por el nucleófilo, se forma el ion terbutiloxonio, que es como un alcohol protonado. Como ustedes saben, los alcoholes no son básicos para nada, es decir, el ion terbutiloxonio no tiene la capacidad de retener el protón. Por ello, perderá el protón frente a la molécula del agua en una reacción del tipo ácido-base, que ya conocemos. En este tercer paso del mecanismo ocurre un intercambio de protones, es decir, una reacción ácido-base, y se dará de manera muy rápida. Ahora quiero que presten atención en el par de electrones libres del átomo del oxígeno de la molécula del agua. De ahí sale una flechita que termina en el átomo de hidrógeno del ion terbutiloxonio. Esa flechita representa el proceso de abstracción del hidrógeno por la molécula del agua. Durante ese proceso de abstracción se rompe o se desintegra el enlace sigma oxígeno-hidrógeno del ion terbutiloxonio. Ese par de electrones del enlace sigma terminan en el orbital no enlazante del átomo del oxígeno del alcohol terbutílico. Ahora veamos el gráfico de la derecha. Observemos el diagrama de energía versus coordenada de reacción. Observen que los tres pasos del mecanismo están representados sobre la coordenada de reacción. Esto se ve muy claramente con los tres colores que tiene la curva de energía. La curva celeste representa el primer paso del mecanismo, la curva roja el segundo paso y la verde el tercer paso. Ahora me interesa que vean dónde están ubicados los intermediarios de reacción carbocatión terciario y el intermediario ion terbutiloxonio. ¿Los encontraron? Son intermediarios de reacción, así que tienen que buscar sobre los mínimos relativos de energía. Sí, están ahí abajo de la curva, justo debajo de los valles. ¿Y dónde están los estados de transición? Están dibujados en las colinas. Por último, quiero que noten que el primer paso del mecanismo es el más lento. Esto se visualiza por la magnitud de la energía de activación en este paso. Miren y compárenla con las otras energías de activación, las del segundo y tercer paso. ¿Vieron que son considerablemente más pequeñas que la energía de activación del primer paso? Hasta aquí vimos de qué se trataba una reacción de sustitución nucleofílica y los dos mecanismos por los cuales podían ocurrir. Una era la vía unimolecular y la otra era la vía bimolecular. Ahora supongamos que nos encontramos con una reacción de sustitución nucleofílica nueva. La reacción se da entre el halogenuro de alquilo y un nucleófilo para formar un producto de sustitución. Como es una reacción nueva, no conocemos el mecanismo por el cual ocurre. Pero a nosotros, ¿nos interesa saber el mecanismo si en definitiva ya sabemos el producto que se forma? Y es más, si encima tenemos en cuenta que la cinética de la reacción no afecta el rendimiento final de la reacción, porque nosotros sabíamos que el rendimiento final estaba asociado a la termodinámica y a la posición de la constante de equilibrio, entonces ¿para qué nos sirve saber el mecanismo por el cual ocurre? Pues la verdad que sí, necesitamos saberlo. Porque uno, si conoce el mecanismo y el orden de la velocidad de la reacción, uno puede saber si el orden en el cual se agregan los reactivos al tacho de la reacción influye o no, y así poder mejorar, por ejemplo, el diseño de un reactor químico. Bueno, entonces ustedes ya están convencidos de la importancia que tiene conocer el mecanismo de una reacción. No está en la diapositiva, pero ahora quiero que imaginen una reacción cualquiera
donde se forman productos. Si se formaron productos, entonces la reacción tuvo un mecanismo de reacción asociado. Esto quiere decir que tanto los reactivos como los productos evolucionaron por uno de los caminos energéticos entre muchos. Ese mecanismo por el cual dieron los productos es el más favorecido entre todos los otros mecanismos posibles. A lo que respecta a la reacción de sustitución nucleofílica, que es lo que veníamos viendo, afortunadamente los químicos hicieron muchísimos estudios para poder predecir el comportamiento mecanísticamente hablando. Esos estudios arrojaron la conclusión de que básicamente eran 4 los parámetros que más influían y determinaban si una reacción de sustitución nucleofílica ocurría por un mecanismo unimolecular o bimolecular. Estos parámetros son el tipo de carbono, la calidad del nucleófilo, el grupo saliente y el solvente de la reacción. En las siguientes diapositivas vamos a analizar cada uno de estos parámetros. Empecemos con el tipo de carbono. El tipo de carbono es considerado uno de los parámetros más importantes a la hora de pensar si será viable o no viable un determinado mecanismo de reacción. ¿Cómo influye el tipo de carbono sobre la posibilidad de ocurrencia de un mecanismo SN2? Primero, veamos qué tipo de carbono hay. A la izquierda de la flecha azul están dibujadas 4 estructuras químicas. El carbono con asterisco azul es el centro electrofílico porque es el carbono que está unido al átomo electronegativo de cloro, rojo. A medida que van bajando por la flecha, el carbono electrofílico está unido a más sustituyentes. No sé si lo logran ver, pero el halogenuro de alquilo terciario está muy impedido estéricamente por sus 3 sustituyentes metilos. Esto se puede ver mucho mejor en la figura de la derecha. En la primera fila se ve el ataque nucleofílico del oxidrilo al carbono electrofílico del halogenuro de alquilo primario. En la segunda fila se ve el mismo nucleófilo atacando ahora a un halogenuro de alquilo terciario. Y ahí se ve muy claramente el efecto de esos 3 sustituyentes metilos bloqueando la cara por la cual se acerca el nucleófilo oxidrilo. En conclusión, el orden de reactividad del carbono referida a su susceptibilidad a sufrir ataques nucleofílicos por vía SN2 es el siguiente. Los halogenuros de alquilo metílicos y primarios son más reactivos que los halogenuros de alquilo secundarios y estos mucho más reactivos que los halogenuros de alquilos terciarios. Ahora veamos cómo influye el tipo de carbono sobre la posibilidad de ocurrencia de un mecanismo SN1. Primero recordemos que el primer paso del mecanismo en una reacción SN1 era la formación de un carbocatión como intermediario de reacción. Este carbocatión lo llamábamos de alta energía. Necesitamos saber cuánto influye a la energía de ese carbocatión el estar unido a más o menos sustituyentes de cadenas alquílicas. Recurriremos a una imagen que ya vimos antes para los radicales. El efecto de hiperconjugación estabiliza el carbocatión así como lo hacía con los radicales. Entonces, comparado a un carbocatión metílico, el carbocatión primario es un poco más estable por efecto de hiperconjugación. Esto mismo se ve en el gráfico energía versus coordenada de reacción de la derecha. Tenemos 3 curvas de energía ahí. Presten atención a los intermediarios de reacción. ¿Los pudieron encontrar? Son los carbocationes dibujados en los valles de las curvas.
Fíjense en que de izquierda a derecha, a medida que el carbocatión va perdiendo sustituyentes, el nivel energético se va incrementando conjunto a la energía de activación que está asociada. Por lo tanto, la estabilidad del carbocatión aumenta a medida de que el carbono tiene más probabilidad y calidad de estabilizarse por el efecto hiperconjugativo. En conclusión, el orden de reactividad del carbono referida a la ocurrencia del mecanismo SN1 es el siguiente. Los halogenuros de alquilos terciarios, bencílicos y alílicos son más reactivos que los halogenuros de alquilo secundario, y estos son mucho más reactivos que los halogenuros de alquilo primario y metílicos para una SN1. El nucleófilo es otro de los parámetros que se evalúa para pensar si es viable un mecanismo de sustitución nucleofílica. En términos generales, se sabe que los nucleófilos con carga negativa son mejores que los nucleófilos con el mismo átomo pero con carga neutra. O sea, podemos ver que el oxidrilo es mejor nucleófilo que el agua, o que el metóxido es mejor nucleófilo que el metanol, o que el amiduro es mejor nucleófilo que el amoníaco. Y esto suena lógico, porque en una sustitución nucleofílica, el nucleófilo ataca a centros con densidad de carga positiva, y si el nucleófilo tiene carga negativa, habrá una mayor afinidad. También se sabe que las especies más básicas son mejores nucleófilos. Por ejemplo, entre dos nucleófilos con carga negativa, el más básico probablemente será el mejor nucleófilo. Ejemplos. El oxidrilo es mejor nucleófilo que el fluoruro, porque el oxidrilo es más básico que el fluoruro. El amiduro es mejor nucleófilo que el oxidrilo. El oxidrilo es mejor nucleófilo que el acetato. En este momento es conveniente aclarar algunos términos. Si bien basicidad y nucleofilicidad se refieren a especies químicas que tienen átomos con par de electrones libres, se las usan para hablar de dos cosas diferentes. Hay que tratar de no confundirlas. Cuando hablamos de basicidad, estamos refiriéndonos a la capacidad de una especie de tomar un protón. Y eso va a depender de la Ka, o sea, una constante de equilibrio, una posición de equilibrio. Por lo tanto, la basicidad tiene que ver con un fenómeno termodinámico. En cambio, la nucleofilicidad es una palabra que usamos para referirnos a la velocidad en la cual un nucleófilo ataca a un carbono electrofílico, no a un protón. Por lo tanto, la nucleofilicidad tiene que ver con un fenómeno cinético. Ahora volvamos al tema de las especies nucleofílicas y pensemos el mecanismo SN2. Resulta obvio que si en este mecanismo el nucleófilo participaba en el estado de transición que determinaba el paso lento de la reacción, entonces la fuerza del nucleófilo seguramente influya sobre la cuestión cinética de este mecanismo. Encontramos que un mejor nucleófilo mejora la velocidad de las reacciones que van por mecanismo SN2. ¿Y qué ocurre con el mecanismo SN1? ¿Un cambio de un nucleófilo por el otro afecta la velocidad de reacción? La respuesta es no, porque en el mecanismo SN1 el nucleófilo no participaba en el paso lento o determinante de la reacción. Por lo tanto, un mejor o peor nucleófilo no modifica la velocidad global de la reacción en un mecanismo SN1. El grupo saliente es otro de los parámetros que se tienen en cuenta para evaluar si un mecanismo de reacción está o no favorecido. Podríamos decir que existen buenos grupos salientes y malos grupos salientes, tanto para la SN2 como para la SN1. Recordemos que el producto de la sustitución nucleofílica es el grupo saliente
y este, cuando se libera, se lleva el par de electrones que compartía con el carbono del electrófilo. A aquellos grupos salientes capaces de acomodar mejor ese par de electrones darán grupos salientes estables y los llamaremos buenos grupos salientes. En general, estos compuestos tienen basicidad muy débil, es decir, son las bases conjugadas de ácidos fuertes. En la tabla podemos observar que los buenos grupos salientes son todas bases conjugadas de ácidos fuertes. Por ejemplo, el sulfato ácido, el ioduro, el bromuro, el agua. Y los malos grupos salientes son todas bases conjugadas de ácidos muy débiles o directamente especies no acídicas, como el metanol, el agua, el amoníaco, el metanotiol. Esta clasificación de buenos grupos salientes y malos grupos salientes toma mucha mayor relevancia a la hora de evaluar un mecanismo del tipo SN1. Esto es porque el primer paso del mecanismo SN1 involucra la ruptura heterolítica del enlace carbono-grupo saliente. Es así que el grupo saliente es una de las principales observaciones que se hacen para evaluar si la reacción tiene chances de evolucionar por un mecanismo SN1. El solvente es el último de los parámetros importantes que se tienen en cuenta a la hora de evaluar la viabilidad de un determinado mecanismo. Antes de mostrarles el efecto de los solventes sobre un sustrato o el efecto de los solventes sobre la capacidad nucleofílica del nucleófilo, es conveniente mencionar la clasificación que usaremos para con los solventes. Un solvente puede ser ya sea prótico o aprótico. Los solventes próticos poseen la capacidad de formar puente de hidrógeno, debido a que en su estructura química poseen grupos funcionales oxidrilo o amino o ácidos carboxílicos. Por lo tanto, los solventes próticos son polares. En cambio, los solventes apróticos no poseen esa capacidad de formar puente de hidrógeno. Los solventes apróticos, a su vez, se pueden clasificar en solventes apróticos polares, que tienen momento dipolar neto distinto que cero, y solventes apróticos no polares, que tienen momento dipolar cercano al cero. Bueno, en general se sabe que los solventes próticos, al tener esa capacidad de formar puentes de hidrógeno, se utilizan mucho para disolver a los nucleófilos aniónicos o disolver los reactivos. Y los solventes apróticos, al no tener la capacidad de formar puentes de hidrógenos, solvatan de una manera mucho más débil a los nucleófilos y potencian esa capacidad nucleofílica. De manera tal de que para un mecanismo SN2 se prefiere utilizar solventes apróticos polares. Para el caso de la sustitución nucleofílica unimolecular, como el solvente debe solvatar el carbocatión y el grupo saliente, se prefiere utilizar solventes próticos polares. Muy bien, con todo lo que vimos, ya conocemos cómo ocurre la sustitución nucleofílica bimolecular y la sustitución nucleofílica unimolecular. También vimos que el tipo de carbono, el nucleófilo, el grupo saliente y el solvente eran objetos de análisis para poder evaluar si un mecanismo u otro iba a favorecerse. A continuación, mostraremos el siguiente diagrama de decisiones que nos guiará a la hora de predecir el mecanismo por el cual ocurrirá la sustitución nucleofílica. El diagrama que vemos en esta diapositiva es conocida como diagrama de decisiones. Como verán a continuación,
el diagrama es fácil de entender y utilizar. En este diagrama están condensados los 4 parámetros que vimos anteriormente. Estos parámetros están ordenados en forma de preguntas dentro de los rombos. La serie de preguntas lleva consigo una lógica de manera tal que si se sigue un procedimiento se llega a predecir el mecanismo que más está favorecido. Hagamos un repasito para ver cómo se usa este diagrama. Supongamos que tenemos una reacción de sustitución nucleofílica como la que está escrita en la parte superior de la diapositiva. ¿Qué mecanismos de reacción van a estar favorecidos? Por todo lo que vimos antes, hay que evaluar los 4 parámetros. El diagrama sugiere comenzar con la pregunta ¿qué tipo de carbono es el carbono electrofílico? Si el carbono electrofílico es metílico o primario, el diagrama dice que se favorecen los mecanismos SN2. Y esto es lógico porque al no tener sustituyentes el carbono electrofílico no está impedido, y por otro lado la SN1 es imposible que ocurra porque los carbocationes primarios o metílicos son muy inestables. Y si el carbono electrofílico del sustrato es terciario, bencílico o alílico, el diagrama dice que están favorecidas los mecanismos SN1. Y esto está acorde porque los carbocationes asociados a ese tipo de carbonos están estabilizados por hiperconjugación. Y si el carbono electrofílico del sustrato es secundario, entonces el diagrama dice ahí que hay que evaluar al nucleófilo. Si el nucleófilo es bueno, porque tiene carga negativa y es básico, entonces las sustituciones nucleofílicas bimolecular van a estar favorecidas. Y si el nucleófilo es de los llamados pobres, entonces el diagrama sugiere evaluar al grupo saliente. Si el grupo saliente tiene muy buena capacidad para acomodar bien el par de electrones que se lleva, entonces el grupo saliente va a ser del llamado grupo bueno y el mecanismo favorecido va a ser la sustitución nucleofílica unimolecular. Y si el grupo saliente tiene mala capacidad para acomodar ese par de electrones, entonces el diagrama dice que hay que evaluar al solvente. Si el solvente es aprótico, entonces tiene una menor capacidad para solvatar al nucleófilo, potenciando esa capacidad nucleofílica, y se favorece la sustitución nucleofílica bimolecular. Y si el solvente es prótico, porque estabiliza mejor a los intermediarios de reacción carbocatiónicos y al grupo saliente con carga negativa, entonces se favorece la sustitución nucleofílica unimolecular. Este diagrama de decisiones es una herramienta muy útil. Sin embargo, es preciso aclarar aquí que su poder de predicción no es infalible. Las imprecisiones se originan del hecho de ordenar a las preguntas con los niveles de jerarquía inmóviles. Por ello, siempre es bueno que realicen una revisión global o integral de la evaluación de cada uno de estos parámetros. Utilicemos el diagrama de decisiones para estos 3 ejemplos que fueron extraídos de la guía. Los 3 ejemplos son halogenuros de alquilos disueltos en un solvente y expuestos a un nucleófilo. Empecemos con el ejercicio 12A de la guía. Vemos que se trata de la reacción entre el bromuro de N-butilo y el metóxido de sodio en metanol. A la derecha hay una tablita y la idea es ir llenando esa tablita con las características de cada parámetro. Empecemos con el carbono. ¿De qué tipo es el carbono del centro electrofílico de este sustrato? Es primario, por lo tanto,
el sustituyente carbonado ofrece muy poco impedimento estérico, lo cual favorecerá una sustitución nucleofílica bimolecular. Ahora evaluemos el nucleófilo. ¿Quién es el nucleófilo? Es el metóxido del metóxido de sodio. Y el metóxido tiene carga negativa y es muy básico, por lo tanto es un buen nucleófilo. ¿Y el grupo saliente? ¿Quién es? Es el bromuro. El bromuro es un buen grupo saliente por ser la base conjugada de un ácido fuerte, el ácido bromhídrico. ¿Y qué podemos decir del solvente? El solvente metanol es prótico polar, que si bien estabiliza intermediarios de reacción carbocatiónicos, como se trata de un sustrato primario, es muy poco probable que se forme un carbocatión primario. Por lo tanto, es muy probable que esta reacción siga el mecanismo SN2. ¿Y qué nos dice el diagrama de decisiones? Nos dice que solamente por evaluar el tipo de carbono, el mecanismo favorecido es el SN2. Por lo tanto, el producto que se obtiene es el metil-butil-éter y el bromuro de sodio, siguiendo un mecanismo SN2. Ahora vayamos al ejercicio 12b de la guía. Tenemos la reacción entre el cloruro de terbutilo y el sulfuro ácido de sodio en DMSO. El DMSO es un solvente azufrado llamado dimetilsulfóxido que tiene una estructura algo similar a la de la acetona. Si bien es un solvente aprótico, este solvente es muy polar. Evaluemos qué tipo de carbono es el carbono electrofílico del sustrato. Es un carbono del tipo terciario. Esto quiere decir que los tres sustituyentes alquílicos unidos al carbono con densidad de carga positiva generarán un impedimento estérico tal que obstruirán el camino energético del nucleófilo que conduce al mecanismo SN2. Sin dudas, el tipo de carbono favorece el mecanismo SN1, ya que el intermediario de reacción carbocatiónico derivado de este sustrato está altamente estabilizado por hiperconjugación. ¿Cuál es el nucleófilo? El nucleófilo es el sulfuro ácido HS-, base conjugada del ácido sulfídrico H2S, un ácido muy débil que tiene pKa 7. El sulfuro ácido tiene carga negativa, pero no es tan básico, es decir, si bien no es mal nucleófilo, no es de los mejores nucleófilos como el oxidrilo o el metóxido. Del grupo saliente, ¿qué podemos decir? Es el cloruro, un muy buen grupo saliente por ser una base conjugada de un ácido fuerte, es decir, porque puede acomodar muy bien el par de electrones que se lleva cuando se rompe el enlace carbono-cloro en una ruptura del tipo heterolítica. Por lo tanto, por el sustrato, por no tener tan buen nucleófilo, por tener un buen grupo saliente y un solvente muy polar, podemos decir que el mecanismo favorecido en este contexto es la SN1. Veamos qué dice el diagrama de decisiones. El diagrama indica que ya es suficiente con que sea un carbono terciario para que esté favorecida el mecanismo SN1. Es decir, que los demás parámetros no inciden demasiado en la discusión del mecanismo. Alcanza con que el sustrato sea terciario para que se favorezca el mecanismo SN1. Veamos por último el ejercicio 12F de la guía. Se trata de la reacción del 2-iodo-butano con hidróxido de sodio en etanol. ¿Qué tipo de carbono tiene? Secundario, por lo cual el efecto estérico que puede bloquear un ataque nucleofílico no es muy marcado.
y será probable una sustitución nucleofílica vía SN2. Pero también puede ocurrir una sustitución nucleofílica vía SN1, ya que el carbocatión secundario está estabilizado por efecto de hiperconjugación. ¿Quién es el nucleófilo? Es el oxidrilo. Tiene una carga negativa, es pequeño y básico. Es un nucleófilo muy bueno. ¿Cuál es el grupo saliente? El grupo saliente es el ioduro, la base conjugada del ácido iohídrico, un ácido fuerte, por lo cual el ioduro es considerado buen grupo saliente. Y del solvente es el etanol, prótico polar, por lo cual la nucleofilicidad del oxidrilo no se verá potenciada, porque sí sufrirá de solvatación. Y los intermediarios de reacción carbocatiónicos se verían estabilizados por este solvente. Por lo tanto, si tenemos en cuenta la mayor relevancia que tiene el hecho de que el oxidrilo sea un buen nucleófilo y que está por encima del efecto de solvatación, podremos decir que esta reacción tendrá favorecida un mecanismo SN2. Sin embargo, debido a que esta reacción tiene al ioduro como buen grupo saliente y el etanol como solvente prótico polar, es probable que en un pequeño porcentaje evolucione por mecanismo SN1. Veamos qué nos dice el diagrama de decisiones. El diagrama pregunta primero el tipo de carbono del sustrato, que ya dijimos es secundario. Luego evalúa al nucleófilo, oxidrilo. Como el oxidrilo es muy buen nucleófilo, el diagrama ya le alcanza y le es suficiente para sugerir que el mecanismo predominante en esta reacción será el SN2. Esto es coincidente con el análisis integral que hicimos anteriormente. Es importante volver a aclarar que en una reacción química, ya sea una sustitución nucleofílica o una eliminación, tenemos que imaginarnos que son moléculas que pertenecen a una población con distintos estados energéticos las que reaccionan. Y por lo tanto, no todas transitan el mismo camino energético. Por eso, siempre se está hablando de qué mecanismo está más favorecido respecto de otros mecanismos. Por lo tanto, además del producto mayoritario, se formará en mayor o menor medida productos minoritarios provenientes de mecanismos menos favorecidos. Con lo visto hasta aquí, ustedes podrán resolver desde el problema 6 al problema 12.